mi nombre es Andrea Benítez y les voy a hablar acerca de la materia y sus transformaciones. Para hablar de materia, comenzaremos con el átomo, que es la unidad más pequeña en la que ésta se puede dividir. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos. Estos son muy pequeños, 10.000 millonésimas partes de un metro. ¿Cómo están estructurados? Por electrones, protones y neutrones. Los electrones tienen carga negativa y son estos verdecitos que se pueden ver en la parte externa del átomo. Los protones son los azules, que tienen carga positiva, entonces se encuentran en el núcleo, y los neutrones también se encuentran en el núcleo, no tienen carga, pero son aproximadamente igual de pesados que los protones. Y toda la materia está compuesta de sustancias llamadas elementos, que tienen propiedades físicas y químicas y que no pueden dividirse en otras sustancias por medio de reacciones químicas ordinarias. ¿Cuántos elementos existen? Son 118. 92 de ellos ocurren de manera natural y el resto pues han sido creados en laboratorio. Y todos se encuentran ordenados en la tabla periódica. ¿Cómo están ordenados en la tabla periódica? Pues de menor a mayor por su número atómico, es decir, por el número de protones que este tiene. ¿Qué es el número de protones? Es lo que nos identifica un átomo de otro. Por ejemplo, aquí tenemos un oxígeno. Cuando yo vea un número atómico de 8, cuando yo vea este es un átomo que tiene 8 protones, siempre un átomo con 8 protones será un oxígeno. Si yo tengo un átomo que tiene un solo protón, siempre será un hidrógeno. Esto es lo que, el número de protones es lo que nos permite diferenciarlos uno del otro. ¿Cómo se denota? Se denota con su símbolo químico, que puede ser una sola letra en mayúscula, o cuando esa letra está ocupada, puede ser una combinación de las otras dos, por ejemplo el carbono, que es su símbolo químico es la C, y el calcio es Ca. Otras tienen sus iniciales de su nombre en latín, como por ejemplo el sodio, que es Na, pues su nombre en latín es natrio. ¿Cómo se clasifican estos elementos? En metales, no metales y metalóides. Los elementos metálicos se ubican en el lado izquierdo de la tabla periódica. El hierro es uno de los metales más utilizados en la construcción. También está presente en nuestro organismo en la molécula de hemoglobina. Los elementos no metálicos se ubican del lado derecho de la tabla periódica y los metaloides en ambos, debido a sus propiedades intermedias. Los 4 elementos comunes en los organismos vivos son el oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno. Estos en conjunto forman alrededor del 96% del cuerpo humano. Aquí podemos ver el porcentaje que tiene cada uno, comenzando con un 65% de oxígeno, un 18% de carbono, 10% de hidrógeno, 3% de nitrógeno, y pues en este dibujo aparece también el calcio y el fósforo. Todos los elementos y las reacciones químicas entre ellos obedecen las mismas leyes físicas y químicas, sin importar si forman parte de organismos vivos o no. Entonces, ya que conocemos el átomo, ahora sí podemos hablar acerca de qué es la materia. Podemos decir que es todo lo que nos rodea y aquello que podemos descubrir con nuestros sentidos. Desde la computadora hasta esta pared, todo lo que está alrededor de nosotros es materia. Pero esta está clasificada, ¿verdad? La materia sufre cambios y transformaciones en su estructura. Entonces la podemos clasificar en sólidos, líquidos, gaseosos y plasma. ¿Cuáles son los sólidos? Estos se caracterizan por tener forma y volumen definidos. Además, se evidencia la rigidez y regularidad en su estructura. Los líquidos no tienen forma determinada, pero sí poseen un volumen definido. Los gaseosos, los gases, no tienen forma ni volumen definido. Estas propiedades dependen del recipiente que los contenga. Y el plasma no tiene una forma o un volumen definido. En la materia ocurren cambios y estos pueden ser de dos tipos, físicos o químicos. A continuación vamos a tratarlos primero. Los cambios físicos. Por ejemplo, cuando sacas un cubo de hielo del congelador, como dice este ejemplo, y lo dejas a temperatura ambiente.
observas que pasa de una condición sólida a líquida. En cambio, si lo dejas durante varios días en un recipiente abierto, ves que el líquido desaparece, entonces pasa a un estado gaseoso. En los dos ejemplos, la materia tuvo un cambio físico y no alteró su composición. Cuando ocurre un cambio de estado, pero la materia no sufre ninguna transformación, es lo que conocemos como cambio físico. Ahora, ¿qué es un cambio químico? Es otro tipo de cambio en el que se modifica la composición, es decir, la sustancia que tenemos al inicio es diferente a lo que obtenemos al final. No solo cambia su apariencia, sino que también varía su composición microscópica. En este cambio, no permite que los materiales regresen a su estado inicial y se le denomina cambio químico. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del hielo. El hielo cambió su apariencia, pero no su composición. Pasó de hielo, de un estado sólido, cambió su apariencia y pasó al líquido. Pero su composición sigue siendo la misma. Si yo tomo el agua y la meto al congelador, vuelve a convertirse en hielo. En cambio, cuando tenemos un cambio químico, no hay vuelta atrás. Por ejemplo, cuando los frutos se maduran, o la cocción de los alimentos, en la fermentación de los jugos. Si yo tengo un cambur y ese pasa de un estado maduro a un estado en el que ya se maduró mucho más, en el que se dañó, ya se pudrió, por decirlo así, no hay manera que yo devuelva el cambur a su estado original. No lo puedo revertir como en el hielo, que sí puedo volver a congelar el agua. Después que yo cocino un alimento, no lo puedo devolver a que esté crudo otra vez. Hubo una composición, un cambio, varió su composición microscópica, no hay vuelta atrás. Entonces, espero hayan aprendido acerca de la materia, acerca de sus transformaciones, acerca de los elementos y cómo los podemos ubicar.